agradecer al rabino Shmuel Steinahandler, que nos honra hoy día con su sabiduría a través de uno de los notables, célebres pensadores judíos, el rabino Israel Salaner, el más grande de los talmudistas, que hoy día vamos a tener el broche de oro de este ciclo extraordinario de pensadores célebres a través de grandes pensadores que durante 8 notables conferencias de rabinos de distintas comunidades tuvimos el privilegio de enriquecer nuestra vida. Hoy concluimos este ciclo después de haber hablado y escuchado y aprendido de Abraham Yoshua Eshel, Joseph Caro, Martín Buber, Yehuda Halevi, el pensamiento cabalístico, el pensamiento hasídico. Y hoy día nos vamos a enriquecer con la visión de este notable pensador rabino Israel Santer. Y qué notable contarles un poquito de la vida de nuestro querido rabino Shmuel, quien partió como morí, como director de colegio, como formador de muchos movimientos juveniles, como una persona que viene del mundo de la educación, donde a través de ese mundo conoció a Maggi, con quien tienen 2 hijos maravillosos, y de nietcito hermoso, y lo más extraordinario, cómo el rabino ha logrado expandir el mundo del judaísmo al mundo del ecumenismo, donde tiene cargos a nivel nacional y a cargo de instituciones de mucho prestigio de la Confederación Judeo-Cristiana, a nivel de estas organizaciones que les han permitido ser gobernador de una de ellas, que es el Consejo Internacional, con las conexiones de las religiones cristianas, y ha llegado a tener 3 reuniones con el Papa actual, representado el judaísmo con el máximo orgullo y talento. Pero yo creo, rabino, que la labor que usted ha hecho en Cuba es absolutamente fuera de serie, porque además de haber sido rabino en México, usted también de México organizó durante 17 años, a través de la ayuda del YOM, a esa comunidad que ahora tiene 3 sinagogas, tiene colegio, tiene un centro comunitario y tiene vida judía, al cual usted le ha dado vida, y justamente que usted colaboramos de traer a algunas personas judíos cubanas a Chile, dándoles trabajo, y eso nunca nos vamos a olvidar de este maravilloso proyecto de hacer crecer una comunidad, con la comunidad cubana. Y hace ya 17 años que está Beit-Emuná, del cual usted es el gestor de esta comunidad, y agradecerle mucho por toda su trayectoria y darle la bienvenida con mucho respeto y con mucha admiración. Muchas gracias, querida Sima. Buenas tardes a todos. Estaba mirando, mientras la señora Sima hablaba, yo miraba detrás de la pantalla para ver de quién estaba hablando, porque no me gusta que hablen de mí, pensé que estaba hablando de otra persona. Así que
Por anticipado les quiero agradecer, porque no sé si cuando terminemos ustedes van a estar agradecidos y agradecidas. Espero que sí. Solo contarles que dos cosas. Hace muchos años alguien se acercó y me dijo, Shmuel, me dijeron que tú eres rico. Y dije, sí, soy rico, porque tengo 2 hijos maravillosos, y ahora lo reafirmaría diciendo, tengo una esposa y 3, bueno, ese también lo tenía, ¿no? Y 3 nietos maravillosos. Y además, mi orgullo irrenunciable de compromiso con Medinat Israel. Y con el orgullo de ser quien soy como judío. Que eso no lo renuncio por ningún motivo. Puedo tener disensos con las políticas de gobierno de turno, pero no las tengo ni permito que alguien me descalifique a Medinat Israel. Dicho eso, como ese no es el tema, vamos, como dirían los dermatólogos, al grano. Es decir, nosotros vamos a hablar hoy de Rabbi Israel Salanter, que en realidad no era su nombre, Salant era la ciudad. Ahora se llamaba Rabbi Israel Lipkin, del cual puede sonar, porque es de hace 2 siglos. Él vivió entre 1810 y 1883, muy poco tiempo, pero con un impacto muy grande que me pareció cuando me hicieron el honor de convidarme para compartir este tiempo de reflexión, conversación, elegir a alguien que pareciera ser, es un pensador, pero es un pensador, es un genio creativo, porque él gestó, si hay alguna pregunta, ahora voy a compartir en pantalla lo que quiero compartirles, y después con mucho gusto, quien quiera, se los puedo entregar, se lo entrego, no sé, a quien ustedes dispongan, encantado de la vida. No hay en estos secretos, todo lo contrario. Cuanto más conozcamos de nuestra herencia y de nuestro patrimonio, más nos vamos a enriquecer. El rabino Israel Salanter fue el gestor y fundador del movimiento del Musar. Lo voy a escribir en el chat por si alguien quiere. Musar. ¿Qué quiere decir el movimiento? Como de una introspección ética a partir de la Torá. Las cosas estas las llevó del plano teológico, filosófico, al plano casi psicológico. Y cuando hablamos de lo ético, ustedes seguramente habrán escuchado mis maestros y colegas que me precedieron todas estas semanas, uno más conocedor que otro, y habrán leído, habrán estudiado, cuando decimos que nosotros somos un pueblo pactual a partir de un código ético. Cuando decimos que ser judío es algo de 24 por 365, no quiere decir, y no estoy descalificando de ninguna manera, pero cuidado, no quiere decir con cumplir los rituales. Nosotros vamos a ver ahora también, y cuando diga cualquier cosa que no cachan, para usar la terminología de acá, por favor siéntanse en toda la confianza, ya sea chat, ya sea abrir su micrófono, interrumpirme. Esto no es una cátedra magistral one way, la idea es caminar juntos y ir haciendo caminos juntos para ver si podemos aprender juntos algo que nos pueda agradar, que nos pueda enriquecer. Él tuvo un impacto muy especial en Lituania, y para los que conocen, había 2 pilares en Europa antes de la Shoah, en Hungría y en Lituania. Era donde estaban los más aperrados en la visión de la práctica interpretativa de lo que yo, en lugar de hablar de los ortodoxos, prefiero hablar de la ortopraxis, porque la Torá es la misma para todos, y que a veces nosotros mismos, ¿no se escucha bien? Priscila, ¿estás? ¿No? ¿Qué pasa? Pero no soy yo, yo tengo habilitado mi micrófono perfectamente, no sé quién. Rabino, ¿usted no tendrá de fondo a alguien que está hablando también? A ver ahora. Ahí ¿Ahora está mejor? Bien. Sí, ahora ¿Está bien? Mejor. Bueno, entonces les decía, nosotros somos un pueblo pactual. El pacto está
puesto de manifiesto por la Torá. La Torá es el testimonio del pacto. Y si revisamos en profundidad las enseñanzas, sé que conozco a unas cuantas de ustedes, cuantos caballeros también que hay, que conocen bastante de Torá, que han estudiado también, que profundizan. Y la Torá tiene lo que podríamos llamar, tomando algo que seguro el rabino Bloch en su primera charla, Torah Tashamayim Basbaklaria Sheladorot, cuando habló de Heschel, la cosmovisión del mundo. Y la cosmovisión del mundo no puede ser restringida solamente a rituales. Lo peligroso que nosotros hablamos mucho de la religión judía y debiéramos hablar de la fe judía. Porque la religión acá, en esta parte que todos tenemos, influida por la cultura occidental en la que crecimos todos y continuamos creciendo, es sinónimo de ritos y rituales, y lo nuestro es mucho más profundo. Imaginémonos, cada uno ahora de un modo u otro con toda esta situación pandémica y demás, nos estamos dando vuelta cómo vamos a vivir la experiencia de Rosh Hashanah. Pero nos estamos, fíjense lo que dije, cómo vamos a vivir la experiencia de Rosh Hashanah, que es mucho más, sin quitarle el peso, que solamente abrir el Mahzor y estar en tal o cual tefilá, o si la vamos a ver virtual, o si voy a estar presencial. Es mucho más profundo, tiene que ver con la jalá redonda, tiene que ver con la miel, tiene que ver con la manzana, tiene que ver con la granada, tiene que ver con un montón de cosas que son articuladores de algo más profundo. Y Rabbi Israel Salanter, que ahora vamos a ver un poquito siguiendo los textos para que no me permiten, saben que es muy peligroso darle a un rabino un micrófono, porque no paramos de hablar. Así que ustedes siéntanse en la libertad cuando quieran. ¿Qué le pasó a él? ¿Qué le pasó a este Rabbi Israel Lipitz? Y ahora vamos a ver, con su permiso, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver la primera de las partes. El rabino Israel Lipkin, el fundador de la introspección ética. Era un genio promotor del movimiento que universalizó el estudio sistemático del Musar. El Musar es la ética, la introspección ética, convirtiéndolo en parte del currículum diario de las yeshivot lituanas y textos de todo estudioso de Torah. El haber logrado eso en un impacto en las yeshivot, los lituanos eran terribles. Algunos se debe acordar, los que se acuerdan de la vieja casa ashkenazí de Litvischer Schul, ¿sí? Los litvakes eran terribles, hablaban el mejor yiddish, pero desde el punto de vista de la vivencia religiosa eran tremendos. Entonces, el estudio del Musar, que ahora lo vamos a ver desglosado, se concentra, miren esto, en la búsqueda del individuo por mejorar su conducta con Dios y con sus semejantes. Se fijan que él no tomó nada de la parte de los rituales, lo que yo mencionaba antes, como casi como para poder meternos con algo de un GPS que nos permite caminar por esto. Él se ocupó, y ustedes van a ver algunos relatos anecdóticos que hay, que son hermosos, que nos van a recordar acá en la mente y en la emoción, tal vez en algunas cosas que tienen que ver con el Rabbi Israel Baal Shem Tov, otro Rabbi Israel, ¿sí? Para mejorar la conducta con Dios y con sus semejantes. A este fin hay textos clásicos, esto no importa, después se los puedo compartir. Cuando uno lee esos textos, o posiblemente una línea de ellos, o una frase, la repite una y otra vez, el alumno trata de tomar conciencia de sus limitaciones y fallas morales a fin de poder mejorar. Casi parecería, permíteme, con profundo respeto y de ninguna manera querer descalificar por cualquier otra previa lección, que es exacto para esta semana, donde vamos a cerrar un año y vamos a meternos en otro con todos los temores, con todas las incertidumbres, con todas las angustias. Estamos justo en eso, terminando el mes de Elul, estando casi empujando la contratapa
para cerrarla, ¿sí? Queremos cerrar, o sea, con todos los que he hablado este último par de semanas, algunos hasta en broma dicen, Rabino, ¿no puede apurar para cerrar y que se abra el nuevo año, verdad? Entonces necesitamos esto, primero admitir nuestras limitaciones, que es algo que nos cuesta humanamente, porque si bien aceptamos, y lo vamos a admitir durante los Yamim Naim, que somos imperfectos, que nos equivocamos, etc. Pero eso de revisar las fallas morales y a fin de mejorarlas, no de cargarlas como una mochila de culpa, sino de mejorarlas. Ahí tú aceptar las limitaciones para poder mejorarlas, no para cargar con una culpa y pegarnos más veces a la hora del aljet. El ánimo en la casa de estudio, cuando comienza el espacio dedicado al Musar, cambia de discusiones abiertas a argumentos talmúdicos con un tono elevado de la voz a un sentimiento aplacado y pensativo, con una melodía tenue y lastimosa, parecida a la que los Magidim, los rabinos que predicaban sermones éticos, ustedes seguramente deben haber escuchado del Magid de Dubno. ¿Por qué le decían el Magid de Dubno? Por esto, aquí aprendemos una frase, cuando encontramos en los textos hasídicos que hacen referencia a algún Magid, ¿qué quiere decir el que decía, del verbo lehagid? Predicaban sermones éticos, no sermones, no se olviden de, otra vez, no quiero que sonar herégico ni mucho menos, pero los sermones no estaban orientados, no se olviden de encender las neirot de Shabbat a la hora señalada porque si no Dios las va a castigar y tendrán que, no, sino sermones éticos que tenían que ver con la sensibilidad y con la empatía. Utilizaban eso cuando se dirigían al público en los, no es en loe, en los pueblitos, errores, humanum est. Nació en 1810 en las cercanías de Kovno, estudió en Salant, de ahí el nombre de el Salanter, es como el Lubavitcher Rebbe, era de Lubavitch, Chabad Lubavitch, es como muchos otros que sabemos, Rabbi Nachman de Bratslav, de la ciudad de Bratislava, o sea, le ponían, y así hay, por ejemplo, si alguna vez escucharon, era muy común eso, en la Europa del Este, ponerle el apellido referente a la ciudad, por ejemplo, si alguna vez escucharon el apellido Kamenetsky o Kamenetsky, de la ciudad de Kamenetz, de ahí viene, el ki después se lo agregaron, ¿sí? Tuvo una influencia en esa definición. Entonces, él estudió en Salán y este rabino Tzvi Hirsch-Broide y el rabino Zundel influenció mucho en él, dada su profunda filosofía ética. Como resultado de eso, rechazó los muchos ofrecimientos que se le hicieron para ser rabino congregacional de una comunidad. No quiso. ¿Y ya qué hizo? Se autolimitó a la educación del pueblo en todos los niveles. Es lo que a mí me parece majestuoso. Creo que en algún lugar muchas comunidades perdimos la ruta de esto. ¿A qué se refiere el Rebbe del Shtetl? Para el rabino de la aldea. Él no quería un cargo pomposo, él quería ser el Rebbe de la aldea, ese que podía sentarse en la plaza y cualquiera se podía acercar, sentarse con él o encontrarse en cualquier parte, no en un marco institucionalizado, cerrado, que delimitaba y filtraba quién sí o quién no, si era socio sí, si no era socio no, si era de acá, él no quería eso. Él quería tener la libertad y a mí me parece que es el referente que hoy en día el pueblo judío está volviendo a necesitar. Y es una tremenda enseñanza. Creó una yeshiva en Kovno, en la cual agregó el estudio metódico del Musar, que él es el gestor de eso, como también el estudio analítico profundo del Talmud. Eso se llama Pilpul. Y recordarán que en más de una ocasión en los últimos años hubo de repente actividades que se llamaban Pilpul, que no era justamente estudio profundo del Talmud, pero sí estudio analítico, crítico, profundo de fuentes judías, de la esencia del ser judío. Y miren lo que pasó acá. Por aquella época hubo una epidemia de cólera en Vilna, y él estuvo a la cabeza de quienes estaban empeñados en la lucha. Cuando vio que su decisión acerca de la obligatoriedad de comer en Yom Kippur, presten mucha atención, porque tiene como más de alguno, por lo menos en mi caso, el burro adelante, ha preguntado, ¿qué vamos a hacer? Entonces,
cuando la de comer en Yom Kippur para salvar vidas no era acatado, por lo tanto, él mismo, ¿qué hizo? Se montó en el púlpito de la sinagoga y se puso a comer delante de todos en pleno Yom Kippur. ¿Por qué? Por este principio que se llama Pikuach Nefesh, la salvación de la vida. No hay nada más sagrado que la salvación de una vida. ¿Ven cómo uno puede, es lo que trataba de explicarles al principio, traspolar esta idea de la vivencia judía, pero no a riesgo como la Torá dice, Ubajarta Bajaim, y elegirás la vida. Y él tomó eso. Y él dijo, no puede ser que un ritual que al final es una interpretación, porque la Torá no dice, la Torá no ordena ayunar en Yom Kippur. La Torá dice, Veimitem et nafshoteichem, afligiréis vuestras almas. Y la interpretación rabínica fue entender que afligir las almas significaba privarse de todo placer, verbigracia, comer, por ejemplo. Y él dijo, ok, pero nuestra fuente principal nos enseña Pikuach Nefesh Dohe Shabbat, la salvación de una vida hace a un lado la santidad del Shabbat. El Shabbat es la festividad por excelencia de la vida judía. Si alguien tiene alguna... Esto marca un hito en lo que él conoce como el movimiento de la ética, de cómo aplicarlo, cómo vivirlo. No estoy dando una receta para que comamos todos en Yom Kippur, por favor, pero sino tratar de entender y cada uno, me imagino que saben que según la halajá estricta, no la del movimiento Masortí, la halajá, si una persona no se siente bien y aunque el médico le diga, usted está bien, coma, no, puede ayunar en Yom Kippur, si el paciente dice, yo no estoy seguro, no me siento bien, es obligación respetar la opinión del paciente y no la del médico. Y a la inversa, ¿sí? Y a la inversa. Si el paciente dice, yo estoy impecable, doctor, doctora, yo voy a ayunar en Yom Kippur, y el médico le dice, usted no debe ni puede ayunar en Yom Kippur porque tiene riesgo, le tiene que hacer caso al médico. Fíjense, y eso es halajá estricta. Es decir, la halajá, ¿por dónde se inclina? Se inclina por lo ético, no se inclina por lo ritual. Entonces, bueno, en 1857 viajó por razones de salud a Alemania y ahí instituyó cursos para alumnos. Más tarde vivió en la ciudad de Memel, en donde publicó una revista que la llamó Tebuná. Fíjense cómo él buscaba nombres. Tebuná es una palabra hermosa, que quiere decir comprensión. Comprensión, pero comprensión con empatía, comprensión con sensibilidad. Y estando en Alemania adoptó la ciudadanía, estudió el idioma y lo empleaba para sus discursos. Cuando volvió a Kovno, estableció un colel. Y de paso aprendemos qué es un colel. Aquí en Santiago hay un colel. ¿Saben qué quiere decir colel? Colel, acá está. Un lugar de estudio full time para hombres casados. Eso es lo que es un colel. Que la palabra colel quiere decir abarcador, de la palabra kol. Por eso todos los que sabemos hebreo, sabemos que supermercado se llama kolbo, todo en él, tiene todo. Difundiendo la palabra, ¿sí? Quise usar una frase que es común en el mundo gentil, en el mundo cristiano, pero ¿cuál palabra difundía el rabino Salanter? Viajó a Alemania y a París para aumentar la conciencia del judaísmo tradicional entre los judíos alemanes y franceses, porque en esa época, si lo contextualizamos, era la época como de la reforma dentro del judaísmo, la época cerca ahí, Moshe Mendelssohn y los judíos en la reforma, en la innovación del iluminismo, y residió en la ciudad de Königsberg. Le falta la diéresis a la O, no tuve cómo encontrarla en mi computador, disculpen. Típico de su enfoque es la historia contada de sus últimos momentos. La comunidad había hecho arreglos para que un criado, miren esto, aquí van a encontrar cuál era la preocupación que él tenía. Se estaba por morir, ya estaba mal en la ciudad de Königsberg. Entonces, la comunidad sensible y que valoraba al rabino Salanter decidió ponerle a alguien, un criado, para que se quedara a acompañarlo. Al darse cuenta de que su muerte estaba cerca y que el criado estaba aterrorizado ante la perspectiva de quedarse solo con un cadáver,
El rabino Salanter, en lugar de pasar los preciosos momentos que le quedaban reflexionando sobre su fin, se dedicó a asegurarle al hombre que no hay nada que temer de un cadáver sin vida. Fíjense, ¿en qué estaba preocupado? En que el criado, la persona que lo asistía, no tuviera ningún miedo, en asegurarle que se quedara tranquilo, que un cadáver sin vida no le podía hacer ningún daño. Su preocupación por el prójimo trascendía, primero, cualquier instancia de egoísmo, cualquier instancia de soberbia, cualquier instancia de que, no sé, uno diría, ¿por qué no le pidió el carnet de identidad a ver si era, permítame usar una palabra que odio, que la rechazo totalmente, si era un goy o era un judío, o era un converso, otra palabra que tampoco me gusta? Sus alumnos establecieron yeshivot propias en los distintos lugares de Lituania. Ahí está en donde, Slobodka, Tetsute, Voloschin. Aquí hay familias que se llaman Voloschinsky. ¿De dónde? Voloschinsky, de la ciudad de Voloschin, gente. No es que ese era el apellido genérico del ADN, sino que de la ciudad. Y también publicaron algunos de sus sermones, que les envió desde Alemania, en un texto que se llama Eben Israel, Or Israel, y Yeret Musar, ¿sí? La epístola de la ética. La epístola, y Yeret Musar quiere decir la epístola de la ética. Y falleció. Ahora vamos a ver algún par de anécdotas antes de ver cuáles eran los principios que él estableció, porque quiero dejarles tiempo para que puedan ustedes a su gusto disentir, preguntar, reflexionar. Una vez un alumno le invitó a Rabbi Israel Salanter a pasar la cena Shabbat con él. ¿Se imaginan el cabot? El rabino viene a mi casa. Rabbi Israel respondió que no participaría a menos que conociera previamente el programa de la noche. Parecía como cualquiera de nosotros cuando uno se quiere hacer el interesante, pero fíjense lo que pasa. Esa sería la primera impresión que hizo. El anfitrión le dijo que se cuidaba en todos los detalles de la halajá. Fenómeno, respuesta ideal para que un rabino diga, hoy veis, estoy contento, todo va a ser strictly de acuerdo a la halajá. La carne es glad kosher. Contó, la cocinera es una mujer muy minuciosa y recatada, viuda de un sabio, y mi esposa entra de tanto en tanto a la cocina para controlar que todo lo que ocurre en la cocina sea glad kosher. Los viernes en la noche cenamos como en una fiesta. Entre plato y plato estudiamos Torá para que la comida no sea como para quienes viven para comer. Estudiamos en forma fija el Shulchan Aruch, entonamos la Semirot y así disfrutamos hasta altas horas de la noche. ¿Se imaginan? ¿Qué le pasó al Rabí Israel Salanter? Lo que seguramente cualquiera de nosotros dice, sí, no puede haber una casa más súper fabulosa para que yo. Entonces él dijo, escuchó, aceptó la invitación en forma condicional, que redujera el programa por 2 horas, ¿sí? Porque todo lo que le contó iba a tomar un rato largo y el alumno aceptó. Llegó la noche, comieron plato tras plato y en menos de 1 hora ya se lavaban las manos para recitar el Birkat Hamazon. Antes de comenzar la bendición, el alumno se dirigió al maestro y le preguntó, Rabí, ¿hubo algo malo en mi cena? Y el Rabí Israel no respondió, pero pidió que llamaran a la viuda cocinera. Y le dijo, discúlpeme señora, si la hice apurar y cansarla esta noche sirviendo la comida sin pausa. Y la mujer que le contestó, no, al contrario, que Dios lo bendiga. Quisiera que usted estuviese invitado todas las semanas para la cena Shabbat. Mi amo suele comer cenas que terminan tarde de noche y yo ya estoy cansada de mi trabajo que se extiende todo el día, mis piernas ya no pueden más. Hoy, gracias a usted, terminaron rápido y ya estoy libre para irme a casa. Rabbi Israel se dirigió a su alumno y le dijo, aquí está tu respuesta. Me preguntaste si había algo que no estuvo bien. Tu conducta respecto a la comida es excelente, siempre y cuando no hieras a otra persona. Ese es uno de los valores que Rabbi Israel Salanter trataba de hacer percibir, hacer sentir a cada uno. Es como el Rabbi Israel Baal Shem Tov decía, alabar a Dios con alegría. Todos conocemos las danzas hasídicas y el schnaps, que si van alguna vez a Jabat o en otra parte, tiene que ver con alabar a Dios con alegría, pero Rabbi Israel Salanter dice, todo muy bien, pero sin olvidarnos de tener la sensibilidad de no herir a otro por mi beneficio, de no abusar de otro y crearle a otro, quien sea. Fíjense que él no dice acá, no hieras a otra persona judía, no hieras a otra persona, no tienes derecho a herir a nadie, absolutamente a nadie, para tú poder vivir tu experiencia judía.
Israel Salanter fue uno de los líderes y pensadores judíos más originales e influyentes de los judíos de Europa del Este en el periodo moderno. Estamos hablando, 1810 nació, 1883 falleció. Una de las innovaciones, lo que les comentaba antes, más llamativas de Salanter fue la transformación del tema de la ética del dominio desde la teología a la de la psicología, porque era comprender, no solo teológicamente, sino comprender que estamos tratando entre seres humanos, entre pares, que nadie está por encima del otro, que estamos todos igual, que todos somos socios, partners con el Ribono Shel Olam, y que todos tenemos una tarea como de ser sus mensajeros. Ahora que vienen los Yamim Noraim, de verdad me anticipo a desearles que cada una y cada uno se sienta que eres una mensajera y un mensajero del Ribono Shel Olam, para esparcir empatía, para esparcir la alegría de vivir, la celebración de la vida y no la angustia de la pandemia, porque eso no nos va a ayudar a poder pasar por las puertas de ingresar al nuevo año. Vamos a adelantarnos otro poquito, no quiero aburrirles. Immanuel Edkes rastrea la visión única de Salanter de la doctrina, especialmente su introducción de la psicología moderna a la comprensión tradicional del desarrollo ético personal. Y ahí, bueno, lo dejo por ahí. Se puede ver el establecimiento del movimiento Musar como una reacción al aumento de la fuerza del movimiento de la Escalá. La Escalá era el iluminismo. Sí, entonces como que el rabino Israel Salanter, el iluminismo, que proclamaba un montón de cosas, que estaba secundado por la secularización, porque decía, para los que recuerdan, para los que tienen presente, el movimiento de Moshe Mendelssohn y la Escalá, los masquilín decían, sé un judío en la casa y un alemán en la calle. ¿Sí? Tiene que ver, en mi humilde opinión, en una disociación de la identidad. Es como que nosotros dijéramos, sé un judío en tu casa y un chileno en la calle. Please, jamás. Somos un ente. Si no, necesitamos ir al sillón del terapeuta por un largo rato para recomponer la integración de nuestra identidad. Y él aportó el movimiento del Musar como una reacción a que eso aumentaba cada vez más. De hecho, Salanter es retratado como uno de los primeros líderes de la ortodoxia judía de Europa del Este. Ortodoxia en el sentido de una sociedad tradicional que toma conciencia de la amenaza contra la tradición y se prepara para defenderla. Por lo que decíamos, ¿verdad? Pero, y aquí hay una diferencia con esa visión de la ortodoxia. Hoy, mucho de lo que definimos como ortodoxia es más ortopraxis. Ortodox es pensamiento rígido, y el tema difiere con la práctica rígida, porque la fuente es la misma. El tema es cómo la interpreto para aplicarla prácticamente. Esta lucha en sí misma, sin embargo, a menudo asumió un carácter moderno, no muy diferente de los fenómenos que él estaba combatiendo. Esta caracterización corresponde a Salanter, quien hizo uso de métodos modernos como la psicología en su lucha por el triunfo de la tradición. Es decir, ¿qué nos mostró Salanter? Algo que nosotros entendemos, aceptamos y buscamos hoy en día, que uno no puede ni debe disociar lo que pasa alrededor tuyo con lo que estás. Ahí veo a alguien en el chat, enseguida, déjame terminar el concepto y con mucho gusto. No debes disociar tu entorno, porque nosotros vivimos e interactuamos con un entorno que no es mayoritariamente judío, que tiene un montón de elementos, que son seductores, que son provocadores, que son amenazadores, pero que también son tentadores, y tiene que encontrar el punto de equilibrio. Entonces, por lo pronto tenemos que, no pasa nada, si además de saber una página del Talmud, gozas escuchando Carmina Burana. Porque te permite, Carmina Burana, poder hablar con alguien que está en el mundo de la música y mostrarle la riqueza. Esto lo decía el rabino que falleció ahora, el talmudista tan grande, ahora se me botó el nombre, enseguida va a volver,
Steinsaltz, el rabino Adin Steinsaltz, algunos tal vez recordarán cuando lo trajimos a Chile, y él decía eso. Él decía que había que acercar en el idioma, como dice el Talmud acerca de la Torá, que la Torá habla en el idioma de la gente, no habla en el idioma de Dios. Permiso, alguien está en el chat, vamos a ver, no te veo tu mensaje, voy a cerrar un segundito, aquí, dice, si desean hacer preguntas, eso, Kelly, gracias, perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Pueden interrumpir cuando quieran, gente, pueden disentir, por favor, porque yo sigo de largo, si no, imagino que hay un tiempo, así que voy a saltar hay un timing, creo que, ¿verdad? Es 1 hora, ¿no? Es algo así, así que voy a pasar, ¿perdón? Efectivamente tenemos tiempo. Primero agradecerle, porque bueno, yo personalmente no conocía la entorno, así que he aprendido muchísimo con usted y quiero ver si tienen preguntas. Si me dices usted, me voy a ver más viejo de lo que ya soy. Por favor, tutéame. Así que aprendí muchísimo y quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, si la quieren hacer por chat, si quieren levantar la mano, Kelly les puede dar el audio. Sí, mientras les quiero, para ir concluyendo, compartir la otra parte. La otra parte es, ahí quedó mucho más ahí, pero ¿cuáles son las 13 máximas? Miren, 13, como las 13 bar mitzvah, ben shloshes la mitzvot, y eso sabemos que 13, a diferencia del mundo occidental, para nosotros los Yehudim, los judíos, aquí hay muchas sefaradicas también, es un número como de símbolo de todo lo contrario. Entonces, ¿cuáles fueron los 13 pilares? Los voy a pasar rapidito para dejar, por favor, siéntanse en la libertad. La mejor manera de llegar a Jerusalén, igual que a Roma, es preguntando. Así que pregunten. No les aseguro que les pueda contestar, pero pregunten por lo menos. Así estamos conscientes que estamos juntos. La primera es autenticidad. No hablar antes de estar seguro de estar diciendo la verdad. Los embusteros pueden parecer tener éxito temporalmente, pero a la larga no se les confía. Al mentiroso no se le cree ni siquiera cuando dice la verdad. ¿Se acuerdan la historia del pastor mentiroso? Recuerda, tu reputación depende de la veracidad de tus palabras. La verdad es una carga pesada, por consiguiente son pocos los que la sostienen. Meiri, una explicación, la fuente es donde está tomado. La verdad no queda anulada porque los incrédulos la nieguen. Si le agregas a la verdad, la estás disminuyendo y ya no es la verdad. ¿Alguien me parece, y a Elita, que... Sí, hay una pregunta. Bueno, no sé si quieres terminar con las 3 o vamos, porque... Como tú digas. Bueno, Jorge Tachower, sí, te pregunta, ¿hay hoy rabinos de mirada tan moderna dentro de su línea respecto a su época como fue Salanter? Qué pregunta, guau. Interesante. Lo que pasa es que el mundo funcionaba en el siglo XIX de una manera totalmente diferente. Si nosotros miramos el siglo XX, por ejemplo, había 2 grandes. Abraham Yoshua Eshel en una vertiente y Reb Moshe Feinstein en la otra. Los 2 americanos, pero con un background que venía de Europa. Abraham Yoshua Eshel desde el Baal Shem Tov, Reb Moshe Feinstein considerado el referente de la responsa rabínica en el mundo ortodoxo, y eran respetados por sus discípulos, por sus academias, por un montón de cosas. Todos conocen la marcha de Alabama de Heschel con Martin Luther King, seguro el rabino Bloch lo debe haber mencionado, y cuando lo interpelaron, ¿quién lo interpeló? El establishment judío que no podía, voces, el gate mitagoy, ¿sí? Y no solo, ¿qué es eso? Es la hora de que había que rezar, y él dijo, hoy yo estoy rezando con mis pies. Es un cambio radical, ¿sí? Y él tiene otra anécdota que era la de las frutillas, de las fresas de California. Él llegó y declaró que todas las frutillas que se producían en el estado de California eran non kasher. Y fue una desgracia porque se acabó el negocio, porque nadie compraba. Entonces lo llamaron, lo invitaron, le pagaron pasaje, lo invitaron a Los Ángeles al mejor hotel en Beverly Hills, y ese rabino lo llevaron a ver los campos y dice, mire lo que estamos haciendo, nosotros no regamos con agua servida. Entonces, no, si eso está todo muy bien. Pero lo que estoy mirando yo, que eso estaba inspirado en justamente las enseñanzas de Rabbi Israel Salanter y del Rabbi Israel Baal Shem Tov,
es que ustedes para producir y cosechar la frutilla explotan a los ilegales y no les pagan un salario digno ni los tienen de una manera. Entonces, ese producto no puede ser kasher. Ese. Bien, seguimos. No sé si Jorge recibió una respuesta, a lo mejor pueden disentir. Agilidad. No malgastes tu tiempo. Procura estar ocupado siempre realizando algo útil y bueno. Tiempo es vida, no lo desperdicies. Sea atento a tus responsabilidades y obligaciones para no caer en la haraganería. Eso casi es un poco lo que dice el Pirkei Avot, y hay descanso que valga, salvo que le siga el trabajo. Ya, la diligencia, ser diligente, entrénate a decidirte a seguir por un camino y una vez tomada la resolución, no vaciles, llévala a cabo sin demora. Si tienes dificultad en tomar una determinación, pide consejos, pero no permanezcas en un estado mental confuso. Nosotros hoy, frente a todo lo que nos pasa, de pronto nos quedamos, no sabemos para qué lado, para la izquierda o para la derecha. Y esto es como una anécdota muy antigua, que había un burrito en el desierto y tenía sed y hambre. Y creo que más de algunos ya la veo ahí a él que está cabeceando, que la debe conocer desde chiquita, desde su papá, Zichrono Libraja, sin duda alguna. Y el burrito le rezó al dios de la comidita y rezó al dios de la agüita. Y los dos dioses se apiadaron de este maravilloso burrito y le mandaron un balde inmenso de agua y un balde inmenso de comida. Y el burrito no se decidía qué hacer, comer primero, tomar primero, tomar primero, comer primero. Bueno, y se murió de hambre y de sed, por no tomar una decisión diligente. Seguimos. Hay una pregunta, parece, y hay por ahí en el medio. Primero te felicita y te agradece por tu charla y pregunta, ¿qué papel tenían más las mujeres de los rabinos en esa época? Bueno, como Wilson está muy buena la pregunta. Bien. Yo diría que no había una línea estándar exclusiva. Si nosotros buscamos en las fuentes y miramos con cuidado, vamos a encontrar que había mujeres esposas de grandes rabinos que hasta usaban talit, rezaban y se ponían tefilín. No es que esa cosa que dicen que esta herejía, esta situación, y era aceptado por sus esposos. Por supuesto que el mundo se movía en esa parte de Europa mucho más, y también en Sefarat, el mundo de los sefaradim no era diferente, porque estaba influido por toda esta visualización, permítanme usar la palabra machista, que queda y que genera. Hoy nos preguntamos muchas más cosas, ¿sí? Pero también debo decir que desde el punto de vista de la evolución teológica de la práctica judía, fuimos pioneros, con todo y los conflictos que sigue habiendo hoy. Pero pioneros además con una cosa maravillosa, el libre albedrío. Nadie tiene el derecho de imponerle al otro que acepte o no acepte, le reconozca o no le reconozca el derecho a las mujeres. A mí me parece que las mujeres también tienen, igual que las peleas que hay hoy, que es peleas porque terminan en eso, pero parece como que estuviéramos en la edad de piedra, porque ¿cómo? Tenemos que discutir si la mujer tiene derecho o no tiene derecho. Lo primero, preguntemos a la mujer qué quiere. Esa es mi primera opinión. Y además, quien quiere reglamentarle a la mujer lo que sí o lo que no, tiene que, para tener el derecho, respaldarlo con que cumple 200% con todo. Entonces, a lo mejor puede que su opinión tenga un peso. Pero en ese momento, para acortar, había algunos incipientes, pero había. Voy a parar ahí. No sé, ¿sigo o quieres que las preguntas que aparecieron, tú dices, Yael? No hay más preguntas, podemos seguir con esto, sí. Ok, muy bien. Estima, respeta a todo ser humano. Fíjense, a todo ser humano. Esto es un principio fundamental. Yo decía al principio que somos un pueblo pactual. La Torá, cuando dice en Levítico, en Vaikra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no dice amarás a tu prójimo judío como a ti mismo. No dice amarás a tu prójimo que usa kipá o usa tzitzit o reza 3 veces por día o dice 100 brajot por día o no es de tez oscura o amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ver con la estima, con eso de alabar que todos somos parte del arco iris. La dignidad de ser, la dignidad de la diversidad, es una brajá eso.
Por eso Dios eligió el arco iris como una braja para recordarnos eso, y todos celebramos cuando después de una tormenta aparece y le sacamos fotos, corremos a sacar fotos del arco iris. Eso somos, nosotros somos el arco iris de la paleta del pintor que es Dios. No, aun si este es diferente a ti y no comparte tus ideas o se te opone, nunca olvides que todo ser humano es caro por el solo hecho de haber sido creado a semejanza de Betzelem Elohim. No persigas tu propia fama, pues la gente no respeta a los vanidosos. Ahí hay más cosas, después con mucho gusto se los mando. Solamente dar un alcance por lo menos a los 13. Tranquilidad mental. No permitas que las cosas banales perturben tu tranquilidad mental y tu paz espiritual. Ahora que estamos caminando hacia los Yamim Noraim, vaya que tenemos una necesidad profunda de esto. Debes disciplinarte a tener tu vista puesta a lo lejos, lo cual significa mirar hacia adelante y pensar en las cosas que realmente trascienden en la vida. Cuando hagas esto, tu equilibrio mental no se perturbará por los problemas diarios de la vida. Suavidad. Recuerda el consejo del rey Salomón: las palabras de los sabios se hablan con suavidad, no con soberbia. Dirígete con dulzura y sé noble con los demás. Incluso cuando tengas derecho a enojarte con alguien, no lo exageres. Mi amigo, fíjense lo que decía Ibn Gabirol, es aquel que me advierte mis errores. Y el Yalkut-Shimoni, que es otro, es fácil adquirir un enemigo, mas es difícil adquirir un amigo. El Pirkei Avot te enseña: adquiérete un amigo. Adquirir no es comprarlo con regalos materiales, sino con actos. Aseo. La Torá requiere que nuestros hogares, vestimentas y calles estén limpias. No se refiere, amigos, amigas, a que tienen que ser de gala, de 5 estrellas top, simplemente de dignamente, calles que estén limpias. Esto, antes que nuestra querida Sima hablaba de la experiencia de Cuba, en estos 30 años me tocó ver cuando las calles de Cuba estaban sucias y todo el mundo, cuando llegaban los turistas, miraban despreciativamente el lugar y la gente se contaminaba y se enfermaba. Hoy, con todo y la pandemia y todo, las calles están limpias y uno mira con más respeto. Nuestra higiene personal y el aseo de nuestros cuerpos son imprescindibles. No provoquemos que los lugares públicos estén sucios. Y aquí seguimos. Paciencia. ¡Wow! Es imposible evitar algunos problemas. Debes empeñarte en mantener tu paciencia, incluso cuando te enfrentes a un disgusto que no puedes eludir. Cuando pierdes la paciencia, tu fastidio parece peor de lo que realmente es. Y como resultado, sufres aún más, ¿verdad? Que ahora cuando hablamos de Yom Kippur y que en ese día hay que terminar haciendo contentarnos unos con otros, no sé qué, el que no se contenta, el que no busca contentarse, se queda cargando la mochila, porque la otra persona sigue su vida normal, y si sigues cargando la mochila, vas a entrar al nuevo año arrastrándote, en lugar de alivianado, como para poder entrar con agilidad. Orden. Guarda todo en su lugar ordenadamente para que no pierdas tiempo y paciencia en buscarlo. Todo lo que emprendes, hazlo de manera organizada y metódica. Bueno, ese para mí, porque esfuérzate en concentrarte en lo que haces y no te distraigas con otros objetos y pensamientos. Y hay un cuentito, los pasamos: modestia. Para ser humilde y evitar la arrogancia, intenta aprender de otras personas. No hay un solo ser humano del que no podamos aprender. Podemos aprender de las flores, podemos aprender de las hormigas, podemos de cada criatura, de aquella persona que nos parece que tal vez es la persona que está limpiando el edificio y que a lo mejor es un haitiano, es una persona de escasos recursos. De todos podemos aprender algo, sin duda alguna. Te percatarás que toda persona posee conocimientos, virtudes que tú no tienes. Rectitud. Voy a terminarlas y después te dejo para que todas las preguntas de una vez. Ten en cuenta la enseñanza. No, lento porque en verdad no hay preguntas más que felicitaciones. Así que... Ya, sigo entonces rápido porque no quiero robarle más tiempo del permitido. Ten en cuenta la enseñanza de Hillel. Aquello que te es odiado a ti, no le hagas a tu compañero o a tu prójimo. Es tremendo, porque a veces nos olvidamos. Miren las cosas que tomó Rabbi Israel Salanter, cosas que se nos hacen, ¿verdad? ¿Quién dice que no está de acuerdo con esto? Si esto uno diría, si esto es lo de todos los días,
Pero él dice, justamente, eso de todos los días es lo que necesitamos tener presente y mirar que eso es vivir la vida íntegramente como judíos, humanamente y éticamente, y no solamente mirar una parte restrictiva de eso. Si deseas ser justo con tus semejantes, comienza cediendo y renunciando. ¡Wow! Tremendo consejo, porque que nos gusta discutir, sí, nos gusta alegar y cada uno se quiere quedar con la suya y ser ganadora o ganador. Entonces, pronto te percatarás que la felicidad eterna proviene no de recibir, sino de dar. Esto me recuerda a un cuentito a propósito que sigan los Yamim Noraim, y ustedes saben que normalmente en Yom Kippur a los rabinos se nos pide que hagamos prédicas y mensajes para sensibilizar a la comunidad, que hay que aportar, dar, no sé qué. Entonces se cuenta que un rabino en Unshtetl contó una historia que Jacobo y Moisés se fueron en un bote a pescar. Jacobo vino a la casa de Moisés y le dijo, la mujer le decía, Moisés, ahora no, estamos preparando el gefilte fish y todo de las borecas y las tapadas y la jala redonda. Y él dice, no, voy a ir con Jacobo, va a volar. Pero resulta que de repente se sacudió el bote y Moisés se ahogó. Y Jacobo, muy cabizbajo, llegó a la casa de Moisés a ver cómo le dice a la señora que se ahogó, a este que ella no lo quería dejar ir. Y ella le dice, a ver, entra Jacobo y explícame literalmente qué fue lo que pasó. Y dice, bueno, estábamos pescando y de repente el bote se sacudió mucho, pero no, a mí cuéntame con lujo de detalles, así quiero saber cada palabra que se dijeron. Bueno, dice, bueno, Moisés se cayó y yo le decía, Moisés, dame la mano, dame la mano, dame la mano. Y dice, ahí te equivocaste. Le tenías que haber dicho, toma mi mano, le dijiste, dame. Moisés no estaba acostumbrado a dar. Si tú le hubieras dicho, toma mi mano, es un relato para sonreír, no tiene ninguna doble intención, pero es un poco el estilo del Rabbi Israel Salanter. Austeridad. Hay muchas personas que a pesar de tener suficiente y ser ricos, son envidiosos de los demás. A mí me gusta acá usar el ejemplo del MacPato. ¿Se acuerdan del tío MacPato? Nunca estaba contento con lo que tenía. Siempre llegaba, se iba a pedir más, llegaba, abría su caja de caudal inmensa y nunca le parecía que tenía suficiente. Bien, no emplees el dinero sino para hacer el bien, para ti y para los demás. No malgastes aquello que tiene valor. El tzadik vigila su dinero cuidadosamente, pues le es preciado y kasher. Dinero kasher es aquel que fue ganado honestamente. La persona prudente es práctica en el plano económico, pero no es avara. El dinero es un medio para no objetivo. No lo ames como fin en sí mismo. El silencio, y esta es la última. Muchas personas entran en conflicto por decir cosas que no se deben. Por lo tanto, antes de abrir la boca, piensa primero y luego ábrela. Nosotros tenemos una palabrita clave en la Torá y en la liturgia, Shema. ¿Sí? Y a veces se nos olvida en el mundo en que estamos, en los modelos educativos, enseñarnos a escuchar. Porque cuando llenamos tanto con esta cosa que contamina de sonidos, a veces llenamos de tantas palabras, es como un relato que se lo adjudican al rey Israel Baal Shem Tov, justamente, ya estamos ahora en el final, que él fue invitado a una aldea para dirigir los servicios justamente de Yom Kippur. Y la gente, claro, se ovacionó, la sinagoga estaba repleta, no había lugar, no cabía un alfiler, y empezaron a rezar la minjá, y él llegaba para cuando, un ratito antes de empezar el Colnidré. Entonces todo el mundo estaba rezando, y por supuesto que arriba, al fondo, en la bimá, estaba el sillón esperando a realizar el Baal. Después llegó a la puerta, lo esperaban los líderes comunitarios de la aldea, y Rebe, por favor, venga, pase arriba. Rebe se quedó en la puerta y dice, yo no puedo entrar acá. Rebe, por favor, mírese, ahí adelante de todo, ve allá lejos, que está, ¿verdad? Ahí está en la bimá, está su sillón. Dice, yo no puedo, estar llena la sinagoga. Sabemos que está llena, pero ahí está su lugar. Dice, no, está llena por las personas, pero también está llena de las palabras que dijeron porque no salieron del corazón. Entonces no hay lugar para que yo entre. Entonces, eso, aquello que estoy por decir, ¿traerá beneficio a alguien, a mí o a otros? Si la respuesta es no, si no está seguro, es preferible el silencio. Voy a parar acá, con mucho gusto. Traté de saltear, hay todavía más material en el otro, pero quedan 2 minutos para cumplir la hora y no quiero abusar de ninguna manera. Voy a dejar de compartir y estoy a su total disposición con mucho gusto.
Rab, yo quiero primero que nada, bueno, agradecerte porque creo que, a ver, voy a leer primero lo que te están diciendo. Jorge vuelve a agradecer a usted primero, a Wiso por aceptar infiltrados, dice. No, no es ningún infiltrado porque Wiso acepta a todas y a todos. María Teresa dice que algunas de las 13 que usted leyó servirían para la nueva constitución que tenemos. Alevay. Y también muchas gracias, Rabino. Dice iPhone, así que no sé quién es. Me gustó mucho la disertación, muchas gracias, porque realmente creo que en época de la pandemia que hemos vivido, y volver a las fuentes, haber escuchado estos 13 principios, creo que para todas las personas ha sido demasiado valioso. No sé si alguno aquí quiere agregar algo, decir algo. Y por favor. Esto es, exacto, el minuto para hacerlo. Nuestra vicepresidenta es de Beit Emuná. Feliz, si quieres, Raquel, decir algunas cosas. Rúgele. Sí, a ver, voy a pedirle a Kelly si le da el audio, pero realmente para todos ha sido, y todas, ha sido un bálsamo de sabiduría. Qué mejor que haber terminado con usted y con justamente aprendiendo tanto antes de las fiestas, ¿no es cierto? Y volviste al usted. Raquel. Ya, yo nada más quería agradecerte, Shmuel, de verdad que no tenía idea de este personaje, he quedado encantada, comparto totalmente, como tú sabes, sus pensamientos, y eso nada más ha sido una exposición maravillosa, ayudó mucho que tuvieran en la pantalla, también por si uno se le escapaba algo, podía verlo, y muchas gracias, ha sido muy ilustrador, y ha sido un broche de oro, porque hemos estado aquí en varias sesiones, algunos conocíamos muchos de los pensadores, pero yo creo que en particular este que te tocó a ti era el más desconocido, y ha sido una sorpresa sumamente grata. Así que muchas gracias. Yo soy el agradecido. Tantos libros de esos que venden, ¿no es cierto?, que uno busca esos libros para aprender de uno, no es cierto, superación del yo, sino que en nuestras fuentes efectivamente tenemos esa sabiduría para poder crecer y enriquecernos espiritualmente. Le están diciendo Shana Tová Francine, estimado rabino, para usted, para su querida familia. ¿Alguien más queda todavía un minuto? Hay gente que, Alejandro creo que está incluso manejando, un saludo grande, lo estaba escuchando a usted desde ya. ¿Alguien más quiere la palabra? Si no, lo dejaríamos hasta aquí. Deseándole a usted, a ti especialmente, así un abrazo grande. Shana Tová Umetuká para todos. Muchísimas gracias por haber compartido a lo largo de todas estas semanas y habernos enriquecido tanto con todo lo que ha sido la entrega de cada uno de los rabinos. Nos veremos para la próxima semana en que tenemos el día especial, ¿no es cierto?, del encuentro que va a ser el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Shana Tová, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy amables.